Ahora sí todos pueden escribir su nombre, su apellido y su curso en el chat. Los que lo hicieron, por favor, háganlo de nuevo. Todos con su nombre, su apellido y su curso. Para todos los que lo habían hecho y escrito, los pueden escribir nuevamente, por favor. Bueno, hoy día, netamente, la clase va a ser un poco de repaso, como lo informé en Classroom. Una clase de repaso, ya que hoy día tenemos nuestra última evaluación, ¿cierto? Nuestra segunda evaluación, que es la última de este segundo trimestre. Así que, por ende, decidí un poco hacerlo como más de repaso, repasando todo lo que vimos esa clase de salto largo, ¿cierto? Para que ustedes puedan refrescar un poco sus contenidos, para que pueda ser un poco más fácil en sí. Si tienen alguna duda, pueden realizarla también, para que luego podamos hacer nuestra evaluación, ¿cierto? La evaluación también, al final de la clase, vamos a darle un tiempo para explicarla. Va a ser, vamos a comentar cómo es la evaluación. Quizá algunos ya tienen la evaluación porque ayer la envié también. Y vamos a hacer netamente como un repaso general de cada uno de los conceptos que vimos y para que todos puedan estar más claros de lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Bueno, también la semana pasada, ¿cierto? Bueno, la clase anterior tuvimos el lanzamiento de jabalina, ¿cierto? ¿Qué pueden decirme sobre el lanzamiento de jabalina? ¿Qué recuerdan de lo que vimos en la clase pasada? ¿Algo que hayan recordado que le haya quedado de la clase anterior? ¿Qué comprenden ustedes por lanzamiento en jabalina? ¿Qué se imaginan cuando digo lanzamiento en jabalina? A ver. Jason, ¿qué entiendes tú por jabalina? Jason Valdebenito. ¿Qué entiendes por jabalina? ¿Cómo, profe? Ahora sí, no estaba atento. ¿Qué entiendes tú por jabalina? Por lanzamiento de jabalina. ¿Qué se te viene a la mente cuando te pregunto qué es lo que es jabalina? Lanzamiento de jabalina. Esa cosa que se tira, no sé cuántos kilos pesa, pero se tira y hay que tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Cierto? Es No. como dice ahí jabalina. Es una jabalina, es como un fierro, puede ser de metal o de otro material, y tiene que ser lanzado, ¿cierto? En un campo abierto donde hay ciertas distancias y poder llegar lo más largo posible. O sea, va a ser un recorrido más largo, una distancia larga. Eso pues, es como el lanzamiento de jabalina, como todos se pueden decir, ¿cierto? ¿Alguien se acuerda de algo de los agarres? ¿Se acuerdan de los agarres? Los agarres. ¿Cuántos agarres habían en jabalina, lanzamiento de jabalina? ¿Alguien se acuerda? Cristian González, ¿se acuerda de los agarres? ¿Cuántos agarres habían en lanzamiento de jabalina? No me recuerdo. ¿Cuánto era? No recuerda.
Rosa Carrasco, ¿se acuerda cuántos agarres habían en jabalina? Fernanda, bien, Fernanda, sí. Bien, Fernanda, tres tipos de agarre. Eran tres tipos de agarre eh, que vimos, que era el agarre americano, ¿cierto? Que era agarrarlo, ¿cierto? La jabalina con los dos primeros dedos, ¿cierto? Con el índice y con el anular. Perdón, con el pulgar y el índice, anular, ¿cierto? Lo agarrábamos las dos y lo agarrábamos de arriba, ¿cierto? Como un tipo de gancho, ¿cierto? Lo agarrábamos y lo apretábamos. También había otro que era el finlandés, que ese solamente se agarraba el dedo de medio, ¿cierto? Con el pulgar y era de esta forma. Se agarraba de esta forma con el dedo índice hacia arriba, ¿cierto? Y el otro que era el agarre del tenedor, era como forma de tenedor, con el dedo del medio y el índice, y se agarraba de esta forma. O sea, eran tres propiamente tal, agarres de jabalina, que era el americano, el finlandés y el de tenedor. También habían fases, vimos una fase de la técnica de lanzamiento. Sí, y el otro era el tenedor. Muy bien, Benjamín, como lo nombré. También habían distintos tipos de fases de la técnica de lanzamiento. ¿Cuál era la primera, si se recuerdan un poco? ¿Cuál era la primera fase de la técnica de lanzamiento? Recuerden que siempre primero va una fase, la inicial. Siempre va la fase como de posición. ¿Recuerda cómo era esa fase? Se llama probablemente posición de partida. Juan José, ¿te recuerda un poco cómo era la posición de partida? Ese es cuando, o sea, cómo nos posicionábamos antes de empezar a correr, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, es como nuestro cuerpo estaba posicionado, ¿cierto? Cuando teníamos nuestra Sí. jabalina arriba, al lado de nuestra cabeza, arriba, ¿cierto? Teníamos nuestra espalda un poco hacia atrás, ¿cierto? Y intentábamos para correr, empezamos a correr, ¿cierto? Era eso como una posición de partida, para poder llegar a lo que era la siguiente, que era la carrera de aproximación, ¿cierto? Teníamos la siguiente, que era una carrera de aproximación, donde ya íbamos con la jabalina, ¿cierto? Íbamos con la jabalina, íbamos bajando un poco, íbamos haciendo técnica de carrera. Ustedes recuerdan cuál era la técnica de carrera, ¿cierto? Para darnos velocidad, para darnos impulso, para poder llegar a la siguiente fase, que era la penúltima, ¿cierto? Que eran los ritmos de 5 pasos o pasos cruzados, que eran los últimos pasos ya cuando íbamos bajando el ritmo, la velocidad, ¿cierto? Llegamos carrera, ¿cierto? Íbamos después con los últimos 5 pasos antes de lanzar, era unos pasos cruzados, ¿cierto? Pasos más cortos para poder generar un impulso para poder lanzar, y cuando ya lanzábamos teníamos lo que era la fase que era final, cuando ya la jabalina se soltaba, nuestro cuerpo, o sea, nuestro cuerpo iba hacia adelante junto con la jabalina para darle un mayor impulso, una mayor dirección, ¿cierto? Y después, ¿cierto? Solamente con un pie, nuestro cuerpo quedaba desequilibrado, ¿cierto? Lo equilibramos solamente con un pie y con el otro pie amortiguamos el equilibrio, el impulso también lo amortiguamos, pero ya la jabalina salía. ¿Por qué hacíamos esto que damos el siguiente paso? Era para no caernos y no sobrepasar la línea que había, que no se debe sobrepasar para poder lanzarla, sino el lanzamiento sería nulo. Entonces, esa era la fase final, ¿cierto? Ya cuando lanzábamos la jabalina, perdíamos el equilibrio
porque estábamos parados en un pie y nuestro cuerpo se iba adelante junto con la jabalina. Y después le damos el siguiente paso para equilibrarnos un poco. Entonces, esas eran las distintas fases que se veían, que pudimos ver la clase anterior y cómo era el lanzamiento de jabalina. Bueno, como dije, vamos a hacer un repaso para la evaluación, ¿cierto? Número 2, que es de salto largo. Primero todo, ¿qué es lo que es salto largo? ¿Cierto? Que el salto largo es una prueba, junto con el triple salto, constituyen el único saltos de tipo horizontal. Lo que sabemos es que hay saltos verticales y también tenemos saltos horizontales. Entonces, este es una de las pruebas, junto con el triple salto, que constituyen al tipo de salto horizontal. O sea, horizontal, hacia adelante solamente. Que vertical sería hacia arriba. Y ahí tenemos distintos otros saltos, como el de la garrocha, ¿cierto? Y distintos otros saltos que se ven dentro del atletismo, donde un hombre y una mujer corren por una pista de aceleración y saltan desde un listón fijado, ¿cierto? La tabla de batida, al suelo hasta un banco de arena. Entonces saltan desde el cajón, ¿cierto? Desde el cajón o como lo indica anteriormente, y saltan hacia el banco de arena. Tienen que hacer todo un movimiento, ¿cierto? Tienen una fase desde el principio, que es desde carrera, hasta el momento de final, cuando ya está en caída. Hay distintas fases que vamos a seguir viendo más adelante. Ya veíamos un poco también cómo era el área de competición. Estaba al lado de la pista de triple salto, que la de abajo es de triple salto, porque como pueden ver, hay marcado también donde se tiene que saltar para poder llegar al cajón de arena. También vimos un poco lo que era la fosa de salto, ¿cierto? Teníamos que dar una pista de aceleración. Tenemos una pista de aceleración que era de 45 metros, ¿cierto? La tabla de rechazo batida, ahí la teníamos, ¿cierto? Donde nosotros damos el impulso, ¿cierto? El último paso para dar el impulso, que está situado entre a 1 a 3 metros desde el foso, ¿cierto? Desde el foso de salto. Esta cubierta está con plastilina o similar, permitiendo que sea visible en la prueba, ¿cierto? Para ver si sea de colores distintos, para si se pisa dentro de esa línea, ¿cierto? De la tabla de nulo, queda nulos propiamente dicho, ¿cierto? Y todos tenemos que siempre saltar en la tabla de rechazo. No podemos tocar la tabla de nulo, ¿cierto? El área de aterrizaje de la fosa es un banco de arena, ¿cierto? De 3 metros de ancho por 10 metros de longitud. Entonces, ese va a ser como nuestro punto máximo donde podamos llegar. Quizás podemos llegar más que 10 metros o menos que 10 metros, pero siempre el banco de arena es de 10 metros de longitud. Entonces ahí podemos ver cómo es la fosa en sí, cómo es la fosa de salto, cuando empieza la carrera, ¿cierto? Dentro de la pista de aceleración. Tenemos nuestra tabla de rechazo, ¿cierto? Con la tabla de rechazo donde se puede rechazar y hacer el último paso, ¿cierto? O el último impulso. La tabla de nulo, si se toca nulo, queda descalificado, no queda descalificado, pero queda el salto en nulo, no se cuenta como un salto correcto. Y tenemos la fosa donde debe caer el participante. También tenemos el procedimiento. ¿Cómo se hace este procedimiento? Dice que no hay una distancia concreta de carrera antes del salto. O sea, puede ser 45 metros, puede ser más, puede ser menos. Se considera fallido si el competidor, o sea, estos son fallos que se puede, o errores también, ¿cierto? Que comete el competidor y puede quedar como descalificado o el salto queda nulo. ¿Cierto? Entonces, el procedimiento dice que se considera fallido o se considera errores si el competidor comete estos. Que dice tocar la tabla de nulo,
el salto va a quedar propiamente tal nulo. Entonces no se debe tocar la tabla de nulos, sino la tabla de batida. Realiza una voltereta. No se puede realizar una voltereta. Ustedes saben que se tiene que lanzar, suspender en el aire sin dar una vuelta. O sea, entonces no se dice es recto, solamente no hay que hacer voltereta. Tocar el terreno fuera del área de aterrizaje, ¿cierto? Dejando una marca más cercana a la línea de rechazo que la que deja en el banco de arena. Entonces, no hay que tocar el terreno de afuera del área, ¿cierto? Eso no hay que hacerlo. Camina de espaldas por el área de aterrizaje hasta la pista. Eso quiere decir que cuando yo caigo en la fosa, vuelvo hacia atrás, o sea, retrocedo hacia atrás hasta la pista. Tengo que salir por al lado para no entorpecer la última marca que dejé. Tengo que salir por el lado y el salto se considera válido. Cuando ya sale por al lado y no vuelve hacia atrás. Porque si vuelve hacia atrás, se considera nulo y va a perder distancia desde la última marca que dejó. Si sigue la tabla de rechazo batida, vemos aquí que es la zona azul, ¿cierto? Oscura. Esta es la que está aquí, ¿cierto? Dice, está compuesta por plasticina o metal similar que marcará los nulos, ¿cierto? Si pisan ahí, se va a marcar al tiro que fue un salto nulo. En este salto, por ejemplo, se considera válido porque no tocó la línea negra que está aquí, azul, que dice que es azul. Esta línea no la tocó. Si lo hubiese tocado, hubiese quedado marcado y se hubiese dado cuenta que el salto fue nulo, no fue válido. Entonces, eso nos va a permitir ver y también a los jueces que si el salto fue nulo o fue correcto. Y voy a ver un poco cómo es la tabla de rechazo, ¿cierto? Donde está aquí marcada por plasticina, ¿cierto? En esta parte de aquí, en esta parte de acá, ¿cierto? Esa es la tabla de nulo tenemos aquí y aquí tenemos la tabla de rechazo. Y ahí como podemos ver, tuvo el límite, quizás lo pueden haberlo marcado como nulo, porque como ven, igual pisó un poco la tabla. ¿Cierto? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se considera nulo el salto? ¿Cuándo se considera nulo? Pregunta general para todos. ¿Cuándo se considera nulo este salto? Cuando se toca la tabla de rechazo, o sea, como la línea negra. ¿Cómo se llama esa línea? No sé, pero la línea negra. Ya, esa es el nulo, tabla de nulo. Dice propiamente tal. Tenemos la tabla de rechazo, que es la blanca, donde se debe rechazar con el pie, y tenemos la tabla de nulo cuando queda nulo este salto. Entonces se va a llamar tabla de nulo. Y lo dice en varias ocasiones, no se debe pisar, tocar la tabla de nulo, o sea, la tabla de adelante, la que está marcada. Entonces esa sería una forma que el salto sea fallido o sea no contado o considerado. Si se acuerdan un poco de los errores que dije anteriormente, ¿cuál era otro error que comenté? Ya tenemos uno que es nulo, ¿cierto? Cuando toca la tabla de nulo. Benjamín Correa, ¿cuál otra más es otro error o una falla en el procedimiento? Benjamín Correa. O que pueda escribir, o que pueda prender su micrófono. Bueno, está. Chicos, es importante que todos puedan retroalimentarse un poco entre todos. Si yo pregunto algo, ustedes pueden responderlo. Y si no saben, profesor, no sé, puede explicarlo cómo era. Porque es importante que ustedes sepan todo lo que estamos pasando.
Alejandro Ruiz. ¿Cuál era otro? Benjamín Correa. Cuando se sobrepasa, por lo que entendí, profe. Cuando se sobrepasa, ¿qué? La línea. Eso es como nulo. Eso es lo que estábamos hablando delante, ¿cierto? Y ya lo nombramos. Cuando era nulo. Cuando se sobrepasa esa línea de nulo. Si recuerda otra que vimos o que nombré yo, Benjamín. ¿Si recuerdas alguna otra? O Alejandro Ruiz, si lo puedes ayudar un poco. Bueno, también como dije, hacer una voltereta, ¿cierto? En el aire es otro error común, ¿cierto? O también cuando salto y caigo dentro de la fosa, volver retrocediendo hacia atrás, ¿cierto? Y no salir hacia el lado de la fosa. Eso también es otro error. ¿Cómo se toma la medida del salto, cierto? Que en la tabla se mide desde el borde de la tabla de rechazo, o sea, desde el borde de acá, ¿cierto? Del que podemos ver aquí. Perdón, de acá, el borde de la tabla de rechazo, ¿cierto? Desde ese borde se toma la línea, o sea, la distancia, y comienza, es donde comienza la tabla de nulo, ¿cierto? En la arena se mide desde la huella que queda más próxima a la tabla de rechazo. O sea, si nosotros dejamos nuestro cuerpo, aterrizamos nuestro cuerpo en la fosa, la última parte que toca, que el cuerpo toca la arena, ¿cierto? Esa va a ser la línea o la huella que va a dejar para que los encargados de medir van a ver cuánto hicimos aproximadamente. Por eso es importante que siempre cuando caigamos dentro de la fosa, salir por el lado, porque si salimos hacia atrás, vamos a perder metros y nuestro salto va a ser nulo. Entonces es importante que una vez que ya hagamos nuestro salto, salgamos por el lado. ¿Y cómo se mide? Como dije también, se mide desde la última huella próximo a la tabla de rechazo. ¿Cuántos saltos se pueden hacer? Se pueden ejecutar 3 saltos de clasificación, ¿cierto? Se declara vencedora a la persona que consiga mayor longitud de salto, o sea, mayor distancia. Si se produce un empate, ¿cierto? El segundo mejor intento determina la victoria. Entonces vamos a tener 3 saltos, ¿cierto? De clasificación. Y si yo empato con otro participante en los 3 saltos, ¿cierto? El segundo mejor salto, si tengo el segundo mejor salto que el otro competidor, voy a ganar, voy a clasificar yo. Cuando haya más de 8 concursantes, ¿cierto? Cada uno tendrá derecho a 3 intentos y los 8 mejores realizarán otros 3 intentos de mejora. ¿Ok? El tiempo que se dispone para realizar los intentos es de 1 minuto. Entonces voy a tener 1 minuto para poder concentrarme, para poder empezar a correr en velocidad y poder saltar dentro de la fosa. Entonces voy a tener 1 minuto para poder realizar esta prueba. Y aquí tenemos un poco lo que es la técnica. La técnica está por distintas fases, ¿cierto? La dividimos en 4 fases, que es la carrera de aproximación, donde vamos a máxima velocidad, ¿cierto? Desde menor a mayor, ¿cierto? La tabla de batida, donde es el último paso o el impulso, como se dice propiamente tal, para poder dar la siguiente fase, que es la fase de vuelo, donde hacemos un recorrido en el aire con la velocidad que llevamos, ¿cierto? Y con el impulso que damos en la fase anterior. Y después tenemos la caída que viene después del vuelo, ¿cierto? La caída como debe ser y cuánto debemos para poder avanzar y generar una marca, una trayectoria larga. Entonces vamos a tener 4 fases. Estas fases también podemos desarrollarlas o describirlas de otra forma. Dice que el salto de longitud o salto largo constituye la especialidad más natural dentro de los saltos, ¿cierto? Tenemos la primera, la fase de carrera,
debe ser previamente medida con precisión y ha de realizarse en progresión, ¿cierto? En progresión, ¿qué quiere decir progresión? De menor a mayor y con gran elevación de muslo. Ustedes saben cuál es la técnica de carrera, ¿cierto? Que la rodilla no sobrepase la cadera, ¿cierto? Que mis brazos no sobrepasen mis hombros, que mis talones no sobrepasen los glúteos, ¿cierto? Ya tenemos un poco la técnica de carrera. ¿Qué dice? El penúltimo apoyo es el más largo que los demás y el último es el más corto. Entonces voy en velocidad y voy a tener, hago técnica de velocidad corriendo, como vimos en la clase técnica de carrera. El penúltimo apoyo es el más largo, o sea, cuando ya voy en el penúltimo apoyo o en el penúltimo paso, mi apoyo va a ser más largo, ¿cierto?, de lo que había venido haciendo anteriormente en la carrera, y el último va a ser el más corto. Entonces es importante esto que el penúltimo va a ser largo para generar un poco más de trayectoria y el penúltimo me va a dar un poco lo que es el impulso para poder llegar a la tabla de batida, ¿cierto? Aquí podemos ver el atleta comienza la carrera, ¿cierto? En progresión, progresivamente aumenta la velocidad de menor a mayor y cercano al punto de rechazo prepara los dos últimos pasos, el primero más largo y el último más corto. Entonces esa va a ser nuestra primera fase, que es la fase de carrera. Y tenemos la fase siguiente, tenemos la fase de rechazo, que se transforma la carrera en salto. El rechazo va a transformar la carrera en salto. Comienza con el apoyo del pie de rechazo, o sea, vamos a tener un pie de apoyo, puede ser el derecho o el izquierdo, van a depender netamente de cada uno, si tiene más predominancia en el pie izquierdo o en el pie derecho, ¿cierto? Sobre la tabla. Y termina con la pérdida de este contacto. O sea que ya cuando hago el impulso o el rechazo con mi pie dominante, voy a perder el contacto con la superficie de la tabla. El pie de rechazo llega hasta la tabla de forma plana, ¿cierto? Con toda la planta del pie voy a llegar a la tabla de rechazo. No voy a llegar con las puntas de los pies, ¿cierto? Con la punta del pie, solamente voy a quedar con mi pie completo con mi planta dentro del rechazo para generar un impulso que me eleve. Porque si hago el impulso solamente con la parte delante de mis pies, ¿cierto? Voy a generar un menor impulso y quizás voy a producir alguna lesión, porque todo el impacto que voy a generar para el impulso se va a ir para la parte delante de mis pies y puede generar quizás alguna lesión. Entonces, con toda la planta del pie, vamos a hacer este impulso. La extensión de la pierna de rechazo será completa y coincide con la elevación de la pierna libre o de péndulo flexionada. Entonces ya voy a estirar mi pierna de rechazo, voy a hacer una extensión, ¿cierto? Y mi pierna que queda libre va a coincidir con la pierna que se está elevando y va a ir un poco flexionada. Como podemos ver aquí en esta fase, ¿cierto? Mi pierna ya, la siguiente, ¿cierto? La que ya no hice la batida, mi pierna que estaba libre, hace una se flexiona, ¿cierto? Para dar otro impulso más. En esta fase también existe un movimiento energético de los brazos. Siempre tenemos que darlos velocidad o impulso con nuestros brazos. Es importante esto también. Y vamos a ver un poco también cómo se generan también estos movimientos de los brazos. Entonces primero vamos a tener la llegada a la tabla de rechazo, después vamos a tener el rechazo propiamente dicho, ¿cierto? Ya cuando tenemos el impulso y después cuando abandonamos la tabla de rechazo. Cuando ya avanzamos y abandonamos la tabla y pasamos a la siguiente fase. ¿Y cuál es la siguiente fase? Ya podemos ver un poco cómo es el salto, ¿cierto? Cuando ya el rechazo. Podemos ver cómo están los brazos, ¿cierto? Los brazos enérgicos, ¿cierto? Amplios para poder generar un rango mayor de amplitud. Mis piernas, como pueden ver, la pierna se flexiona, ¿cierto? La pierna que está libre se flexiona para poder saltar. Y acá tenemos la siguiente fase, que es la fase de suspensión o vuelo.
Existen 3 técnicas en los movimientos que ejecuta el atleta durante esta fase. Dichos movimientos van encaminados a adoptar una posición final más equilibrada y rentable. O sea que estos movimientos o estas fases o estas técnicas de vuelo van a ser diferentes para cada uno de los competidores y va a tener, una mejora en su equilibrio y va a ser rentable, ya que les va a dar quizás una mayor amplitud. Tenemos una que es la técnica natural para saltos de poca longitud y principiantes, ¿cierto? Dice que es muy simple. Durante la suspensión, la pierna de rechazo se une a la libre y en esa posición de sentado se efectúa la traslación. Entonces, yo cuando hago la batida, ¿cierto? Cuando hago la batida, o sea, el último paso o el rechazo ya, ¿cierto? Propiamente dicho, con mis brazos enérgicos, ¿cierto? Hacia arriba para darle amplitud, mi pie que hace el rechazo se empieza o sea, mi pie libre va hacia adelante, ¿cierto? Flexionado, como podemos ver, ¿cierto? Flexionado para unirse con el pie que hizo el rechazo, propiamente tal. Después se unen los dos, ¿cierto? Como en posición de sentado. Como que estamos en posición de sentado, como se nota aquí en esta imagen, y para luego caer, ¿cierto? En una distancia prolongada. Entonces esa va a ser la primera, que es el salto natural, o la técnica natural del salto. También tenemos otro, que es la técnica de colgada. Este ya es un poco más complejo porque en sí genera más movimiento para poder lograr el salto. En esta técnica, terminando el despegue, la pierna libre se relaja, ¿cierto? Cuando está libre se relaja y va hacia atrás. Como podemos ver en la C, en el monito de la C, la pierna se relaja, ¿cierto? La que ya hicimos la batida, y la pierna que teníamos libre, ¿cierto? Va hacia atrás. Va hacia atrás, propiciando la flexión dorsal del tronco, o sea que mi tronco va a ir hacia atrás. Yo voy con mi pierna que está libre hacia atrás y mi tronco va a ir hacia atrás. También mi tronco va a ir hacia atrás y también mis manos, mis brazos van a estar hacia arriba y lateralmente. O sea, desde atrás va a estar hacia atrás y hacia arriba, o lateralmente, para darle una amplitud del movimiento o del gesto. Porque recuerden que ya mi tronco se va hacia atrás, ¿cierto? Se fue hacia atrás flexionado el tronco, los dorsales, y va hacia atrás. Como podemos ver en la figura D, ¿cierto? La figura D, todo mi movimiento, mis pies se van hacia atrás, mis brazos se van hacia atrás y hacia arriba, para generar un movimiento, ¿cierto? Mi tronco también va hacia atrás, y luego, posteriormente, se produce una acción global en sentido inverso. O sea que voy hacia atrás y luego voy hacia adelante. Mis piernas van hacia adelante también, mis brazos que estaban atrás pasan hacia adelante, y se dice que es en sentido inverso, y se dice que esta técnica es de golpe de riñones. ¿Por qué golpe de riñones? Porque mi cuerpo adopta o se reduce, ¿cierto? Como debemos ver en la F, se reduce, mi pecho va a ir casi a la altura, va a ir casi tocando mi muslo, ¿cierto? Y hago una contracción, ¿cierto? Se hace una contracción para poder llegar a lo que es la caída, que es la G. Entonces vamos a tener un movimiento que va a ser primero hacia atrás y luego hacia adelante. Y eso se llama con la técnica de colgada. También tenemos otro que es la técnica de paso o de tijera, que esa es la última, ¿cierto? Que dice que el saltador en cierta forma continúa corriendo en el aire y, y en función del número de pasos que realiza podría denominarse salto de 2 y 2,5 y 3,5. Entonces, es la misma técnica que vimos al principio, que era la técnica natural, ¿cierto? Pero en este caso, el contrincante, o sea, el participante va a ser como que está corriendo en el aire. Va a dar 2 o 3 pasos y medio y va
va a ser que está en el aire corriendo, para luego caer con los pies juntos. Entonces también le va a darle movimiento, va a dar movimiento a los brazos, ¿cierto? Los brazos siempre importantes en el salto ya, en la suspensión o vuelo, es importante porque nos dan amplitud, y vamos a generar pasos mientras estamos en suspensión, quizás para dar un poco más de trayectoria, va a depender de cada uno de los participantes cómo efectúe esto, para luego caer a pie junto a la fosa. Entonces vamos a tener, ¿cierto?, 3 fases de suspensión, 3 técnicas de suspensión, ¿cierto?, que es la técnica natural, la técnica de colgada y la técnica de paso o tijeras. Ahí tenemos un poco cómo es la técnica. Ahí como podemos ver la colgada, ¿cierto?, la técnica de colgada, cuando mi cuerpo se reduce, ¿cierto?, mis brazos van hacia abajo, ¿cierto?, y mis piernas, mis muslos tocan con mi pecho, ¿cierto? Se genera una contracción de todo el cuerpo, se contrae todo el cuerpo, cuando va desde atrás hacia adelante. Aquí también tenemos otro tipo de técnica. Ya que este es como una técnica más natural. El hombre que está haciendo aquí. Y siempre con mis brazos hacia adelante, ¿cierto? Para generar un poco más de impulso, porque si voy hacia atrás, ¿cierto?, quizás mis manos van a tocar más atrás que el cuerpo, y recuerden que la última marca que deja el participante es la que se cuenta. Por eso siempre va todo mi cuerpo hacia adelante, mis brazos y mis piernas, para que no toquen atrás. Y aquí tenemos la última fase, ¿cierto?, que es la fase de caída al foso. La caída se realiza sobre los talones. Siempre sobre los talones voy a caer. Nunca voy a caer con la punta de mis pies, ¿cierto?, ni con mis glúteos o mi trasero, ¿cierto? Siempre voy a caer con los talones. ¿Por qué? Porque los talones amortiguan lo que es la caída, ¿cierto? Y con las piernas extendidas, siempre extendiendo las piernas lo más amplio posible, intentando caer lo más alejado posible de la línea de rechazo y recuperando el equilibrio después de hacer la señal de caída. Entonces, ¿cuál va a ser esta técnica de caída? Que lo primordial es que va a estar mis piernas extendidas lo máximo y voy a caer con los talones. Esa va a ser la importancia de esta fase de caída, porque ya generé todo el movimiento desde que iba en velocidad, ¿cierto? Hice el rechazo, después hice la suspensión o vuelo, y cuando ya caí, solamente se cae con los talones y con las piernas extendidas. O sea que cuando uno, por ejemplo, ahí la imagen, las piernas extendidas completamente, cuando van casi cayendo y ya, para la tabla de rechazo, para la fosa. Entonces eso es importante que ustedes lo sepan, que hay 4 fases que vimos, ¿cierto? O 4 técnicas, que es la fase de carrera, la primera, la fase de rechazo, el paso para dar el impulso, ¿cierto? El vuelo suspensión, la trayectoria que damos desde el impulso que dimos, ¿cierto?, para poder caer dentro de la fosa. ¿Se quedó un poco más claro, cierto, eso? ¿Quedaron un poco más entendido de aquello? Espero que sí. Y ejercicios para mejorar la técnica de salto, ¿cierto? Vimos algunos ejercicios donde se pueden mejorar esta técnica. ¿Y cuáles son? A ver, me voy a correr un poquito a otro lado y vamos a hacer a ver si pueden ver. Tenemos salto de gemelos con semiflexión, ¿cierto? Que solamente voy a tocar, ¿cierto? Voy a saltar mis brazos arriba, ¿cierto? Lo más amplio posible. Solamente voy a saltar y cuando baje voy a hacer solamente una semiflexión de rodillas. Entonces, salto
y genera una semiflexión, baja un poco mi cuerpo y vuelvo a saltar nuevamente. Ese va a ser uno de las mejoras del salto. ¿Qué quiero hacer con esto? En este salto, ¿cierto? El salto de gemelos, voy a potenciar lo que es el último paso, ¿cierto? El último paso, que es la batida, donde va a darme el impulso para poder saltar. Entonces, por eso se genera un poco la semiflexión de rodilla, porque ya estoy con el último paso, bajo un poco mi centro de gravedad para poder saltar. ¿Cuál otro también? En las sentadillas. Ustedes saben cómo se hace la sentadilla, ¿cierto? Que mis rodillas no sobrepasen la punta de mis pies y bajo, ¿cierto? Que mis rodillas no sobrepasen la punta de los pies. ¿Y qué logro con esto? Esto logro lo que es la caída, porque yo amortiguo un poco, ¿cierto? Cuando bajo mi centro de gravedad, amortiguo un poco, amortiguo lo que estoy realizando y genero una mayor resistencia al bajar. Salto con la pata coja, ¿cierto? Esto quiere decir que nos ayuda más a lo que es el rechazo, ¿cierto? Porque ya estamos con un pie solamente y generamos un poco más generamos el movimiento de rechazo. ¿Cómo se va a realizar esto, cierto? Con un pie, ¿cierto? En esta posición, muslo elevado, ¿cierto? El muslo va a estar elevado, ¿cierto? Flexionado mi rodilla, ¿cierto? Y solamente va a saltar el pie. O sea que va a ser la pierna que va a ser el rechazo. Si yo lo hago con la pierna izquierda el rechazo, solamente va a ser con esta, o si hago con la pierna de rechazo con la derecha, mi pie izquierdo se va a elevar, mi pierna izquierda. Entonces, como yo soy izquierdo, ¿cierto? Elevo mi pierna derecha y solamente va a saltar la pierna izquierda, ¿cierto? Entonces, con esto genero lo que es el rechazo o la batida, cuando ya vaya en el último paso para poder lanzar, saltar o hacer vuelo, ¿cierto? Y por último tenemos el salto limpio de obstáculo en altura. Podemos poner algún implemento que dé como altura, ¿cierto? Un banco o unos conos, ¿cierto? Cualquier implemento que sea de abultado, ¿cierto? Y yo que genero, salto solamente. Salto de un lado hacia otro, ¿cierto? Voy a saltar de un lado hacia otro, salto y sobrepaso lo que es el obstáculo. Entonces, eso me va a generar también un impulso en lo que es la tabla de batida. ¿Ok? Entonces, esos son simples ejercicios que se pueden mejorar la técnica de salto. Como el salto en gemelo con semiflexión, las sentadillas, los saltos a la pata coja y rodilla arriba, ¿cierto? Salto rodilla al pecho, también me falta rodilla al pecho, que ustedes saben cómo son las rodillas al pecho. Salto desde, probablemente tal como se dice, mis rodillas van hacia el pecho solamente. Y tenemos el salto limpio con obstáculo, y el que nos da altura y longitud. Entonces vamos a tener diferentes ejercicios y quizás ustedes pueden encontrar algunos otros más, pero estos son algunos ejercicios fáciles de hacer y fáciles de realizar. ¿Cierto? Y ahí también vimos también un poco lo que teníamos un poco algunos videos también donde habíamos visto en esa clase cómo se generaba el salto. A ver si encuentro los videos donde está generado un salto. Aquí. A ver si puedo compartir pantalla. Y podemos ver, ¿cierto? Hay un salto en longitud. El practicante, ¿cierto? Se prepara, ¿cierto? Para poder lanzar, ¿cierto? Para poder saltar. Algunos generan más estímulo que los aplaudan o que los animen, ¿cierto? Otros generan más concentración
estando en silencio, ¿cierto? Concentrándose en la pista, y otros se generan más motivación y concentración, dándole que pidan apoyo al público. Podemos ver cómo empieza la fase de carrera, ¿cierto? Va en máxima velocidad, ¿cierto? Y ya los últimos pasos son más cortos, ¿cierto? Como dije, el último el más amplio, el penúltimo es más amplio y el último el más corto. Es como ver que fue válido ese salto. Ahí fue válido porque no tocó la tabla batida. Y ahí vemos que el participante, ¿cierto? Fue de atrás hacia adelante, ¿cierto? Hizo el salto de atrás hacia adelante. Y salta, ¿cierto? Con los pies juntos, ¿cierto? Y solamente cae con los talones. Y puedo ver un poco, ¿cierto? Cómo es la competencia en sí y cómo se generan los movimientos que vimos, las fases que vimos desde la carrera, ¿cierto? Después tenemos la carrera de aproximación, ¿cierto? La batida, cuando genera el último impulso, ¿cierto? El vuelo y la caída. Preguntas. ¿Alguna pregunta sobre algo que le hayan quedado alguna duda o algo que no hayan comprendido o entendido? ¿Ninguno tiene dudas? Todo quedó claro. Oye, profe, de nuevo va a hacer un video, me cuesta tanto. No. La única forma que se puede hacer que sea, porque lo demás es hacer formulario o cosas así, y eso es más fácil, porque ahí ustedes pueden ver la clase y empezar a copiar. La idea es que ustedes también puedan enseñar también esta técnica y esta competencia, ¿cierto? Así que, propiamente dicho, Profe, pero nos deja haciendo como lo que pasa, o sea, como explicar todo como en 5 minutos y usted nos explica toda la materia como en 1 hora. claro, no, pero en el sentido de que ustedes lo hacen reducido. Yo lo explico más como son los gestos, como todos los movimientos. Ustedes tienen que ser más prácticos. Siempre ustedes tienen que ser más prácticos de todo lo que se les pide. Porque quizás yo lo hablo, lo expongo con más detalle. Este movimiento se hace así, de esta forma. Ustedes solamente tienen que ser más prácticos. Generar conceptos claves que vieron o que yo mencioné en cada una de las fases puede ser, y mencionarlo solamente. Por ejemplo, el fase de aceleración, ¿cierto? La primera fase, correr usando técnica de carrera, de menor a mayor, ¿cierto? Eso es algo positivo. Yo no les digo que la técnica de carrera se hace de esta forma, explíquenme cómo se hacen hasta llegar hasta la tabla batida, no. Ustedes tienen que ser prácticos y sencillos, siempre resumiendo lo más importante. En el sentido, a ver qué dice, veamos el chat. Le apoyo la lección. Profe, ¿y no podríamos hacer una cosa como un PowerPoint con imágenes y video? Pueden hacer eso también. Esto lo hice también con alumnos de primero, pero algunos me ponían, ellos hablaban también, y ponían imágenes y ellos describían esa imagen. O describían el movimiento o lo que se estaba realizando en ello, ¿cierto? Ustedes también lo pueden hacer así también. Pero es que tengan que hacer un video donde se muestre que ustedes están haciendo algo, que ustedes están realizando eso. Porque también tienen que hacer ejercicios y esos ejercicios tienen que hacerlos ustedes. Ustedes tienen que explicar cómo se hace esos ejercicios y ejecutar esos ejercicios. El PowerPoint también puede ser una ayuda, pero ustedes tienen que estar hablando y explicando todo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido también se pueden apoyar de imágenes, o sea, ustedes pueden estar hablando y pueden poner una imagen de la primera parte, cuando se hace el rechazo o se hace el vuelo, ¿cierto? Y colocan la imagen y ustedes colocan a hablar qué entienden por eso. Si ustedes pueden hacerlo de la forma que quieran, pero en el sentido de que ustedes tienen que hacer un video donde yo vea que ustedes estén haciendo algo. Sí, claro, como lo hice yo.
sí, como lo hice yo. Es literalmente que ustedes hagan una clase. Que ustedes sean intercambien los roles, que yo sea el alumno y usted el profesor, y que ustedes me expliquen cómo se ejecuta cada una de las cosas que yo voy a pedir. Que también los ejercicios, como dije, yo los dije, ¿cierto? Y también lo mostré cómo se ejecutaba. Ustedes también tienen que hacer eso. Entonces, Profe, ¿sí? pero ¿Bexabe? tenemos que enviarle un Power No, o es un hacer video. un Power Es un video. y enviarlo. Por ejemplo, no, es que si hacer un Power es solamente que ustedes, yo lo voy a ver que ustedes van a leer eso. En el sentido de que yo digo que ustedes se muestren, o quizás el video salgan a ustedes, pero también salgan la imagen. Pueden pegar la imagen, no sé, una imagen de una parte de la técnica, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Cierto? Pueden poner fase de caída, pueden poner una imagen de fase de caída y ustedes explican cómo es la fase de caída. Sin que generen, no sé, sin que ustedes hagan el movimiento o digan cómo se ejecuta, ¿cierto? Ah, ya, profe. Así. En el sentido como que, como yo estoy en una pantallita al lado, ¿cierto? Y estoy explicando. Eso también lo hagan ustedes también, ¿cierto? Entonces, va a ser igual que la clase pasada, ¿cierto? Que la evaluación pasada, ¿cierto? Algunos en la clase pasada, o sea, la evaluación pasada también hicieron lo mismo. Estuvieron hablando, ustedes se veían hablando, como yo estoy haciendo ahora, con una cámara, con la cámara completa, ¿cierto? Y ponían al lado unas imágenes. Imágenes de cómo se hacía el movimiento, o cómo se hacía esa fase. Y ustedes lo explicaban. Entonces, dice evaluación sumativa número 2. Aquí tenemos las claves de apreciación conceptual para evaluar la enseñanza metodológica de la técnica de salto largo en atletismo, ¿cierto? Con la fecha de hoy día, mi nombre, y ustedes tienen que escribir su nombre y su curso, ¿cierto? El objetivo evaluativo, recuerden el objetivo de evaluación. Aquí en un aspecto pide el objetivo de evaluación, es este el que está aquí, ningún otro más. Es describir y demostrar la técnica de salto largo a través de ejercicios metodológicos, ¿cierto? Instrucciones. Lee con atención cada aspecto a evaluar y realiza un video no más allá de 5 minutos. Ustedes quizás se pueden alargar un poco más. Yo lo digo 5 minutos como base solamente. Ustedes ven si se demoran más, si se demoran menos, pero tampoco que sea tan extenso como 10 minutos. En ese sentido. ¿Qué se pide? Demostrar la enseñanza metodológica de la técnica de salto largo. Mencionando, ¿qué van a mencionar? O sea, ustedes primero, mi nombre es tanto y tanto, ¿cierto? Soy del curso de tanto. Después menciono el objetivo de la clase, o sea, el objetivo de la clase o de la evaluación, ¿cierto? Que es el mismo, porque ustedes van a hacer la clase y van a mencionar el que le mencioné anteriormente, ¿cierto? Después, ustedes describen o mencionan qué es el salto largo. Que el salto largo es uno de los saltos que conforman con el triple salto, que es un salto de longitud, ¿cierto? Y que la base es llegar, saltar de una tabla de batida a saltar dentro de una fosa y generar una distancia que pueda generar una caída, pueda generar ganar y todo eso. Ustedes, como lo dije anteriormente, lo que era el salto largo, ustedes lo mencionan. Después mencionan las fases de la técnica de salto, que eran las 4 que vimos, ¿cierto? Que era de la carrera, fase de carrera, fase de batida, fase de vuelo, suspensión y fase de caída. Ustedes lo mencionan, pueden ponerle imágenes, pueden describirlo y lo mencionan, ¿cierto? ¿Cómo se genera esto? Y después tenemos, ustedes van a realizar 2 ejercicios para mejorar la técnica de salto largo. Pueden hacer algunos que yo realicé o pueden buscar otros más y ustedes van a mencionar, ¿cierto? Cómo se ejecutan y van a mostrarlo. Ustedes van a demostrar eso, ¿cierto? Como yo lo hice.
lo expliqué y lo demostré. Y también tenemos fallos comunes que el competidor realiza, o sea, los fallos comunes de procedimiento que ustedes mencionan, que no puede tocar la tabla de anda de nulo, que no puede dar una voltereta en el aire, que no puede caer en la fosa y caminar hacia atrás, ¿cierto? Que tiene que salir por al lado. Esos son fallos o errores comunes del competidor realiza. Y por último, tienen que hacer una retroalimentación de los contenidos que se mencionó. O sea, ustedes van a retroalimentar que en esta clase vimos el objetivo de la clase, vimos las distintas fases que se realizan en esta técnica de salto, vimos errores comunes, vimos la importancia en hacer ejercicios que nos puedan ayudar a mejorar esta técnica, y en eso, hacer una retroalimentación de los contenidos que ustedes describieron en la clase. Y el video debe ser enviado a más tardar el viernes 20 de agosto hasta las 3 de la tarde. ¿Por qué le di más plazo? Porque ustedes también tienen, la mayoría va a clases en la tarde también, o sea, después de hoy día también tiene clases en la tarde, algunos también, y también como así tienen clases en la mañana. Entonces, por eso, decidí darle un poco más de plazo. Entonces van a tener más plazo hasta el viernes, hasta las 3 de la tarde. ¿Ok? Y aquí como podemos ver los aspectos, los criterios son los mismos, ¿cierto? Insuficiente, suficiente, bueno y muy bueno, con sus distintos puntajes, siempre van a tener puntaje. Aunque no hagan el aspecto o lo que deben hacer, siempre van a tener un punto como base. Y que como ustedes saben, cumple con la presentación acorde de la clase, puede ser cualquier buzo, o short o polera. No propiamente tal del liceo, si tienen la del liceo, bien, si no la tiene, cualquier buzo o short o polera. Expresa con claridad el tema a exponer, mencionando el objetivo de la clase, ¿cierto? Menciona con claridad lo que es el salto largo, demuestra correctamente la técnica a enseñar con sus fases, fase de carrera, fase de rechazo, fase de suspensión o vuelo y fase de caída. Son coherentes las actividades que realiza con respecto a la técnica enseñada, o sea, son coherentes que los ejercicios que ustedes realizan con la técnica, ¿cierto? Realiza correcciones del procedimiento con fallos comunes que realiza el competidor. Ustedes mencionan los fallos comunes. Ahí ya es como un poco más de lo que yo tengo que ver, que ustedes si tienen una voz, su voz de manera adecuada, ¿cierto? Con un buen timbre, que no sea tan bajo, que se pueda escuchar bien, que se expresa bien con un lenguaje apropiado también. Y si la clase es dinámica, es fluida, ¿cierto? Entregando variantes. ¿Qué quiere decir? Entregando variantes los ejercicios. Quizás ustedes pueden hacer algún ejercicio y darle como un tipo de variante. Por ejemplo, si yo salto, hago una línea imaginaria, hago salto, ¿cierto? Después genero una variante que es saltar un obstáculo. Entonces voy de lo más sencillo a lo más complejo. Eso es una variante de un ejercicio. Y por último, es capaz de realizar una retroalimentación de la clase. Y la exigencia es 50% y el puntaje máximo es 36 puntos. ¿Ok? Esto lo voy a subir a Classroom. Profe, ¿Sí? una pregunta. Sí, Dora. En las variantes igual se pueden dar variantes como en los ejercicios como para mejorar la técnica de Sí, carrera. eso. ¿O no? Eso tiene que ser. Ya. Esa es la variante. Ya. Eso dice, entregar variantes en los ejercicios. Ahí lo dice. Entonces, yo esto lo voy a subir a Classroom. Ustedes, para que ustedes también me lo envíen a través de Classroom, como algunos me lo hicieron la evaluación anterior, ¿se acuerdan? Así que lo voy a subir a Classroom también. Y ustedes tienen esta evaluación. Se entregó a la encargada de nivel el material, ¿cierto? Y cada uno lo debe tener. En cada grupo de ustedes. Entonces, a más tardar, ¿cierto? Como dije, el viernes 20 hasta las 3 de la tarde tienen plazo para poder realizar esta evaluación. Aquí sale todo específicamente todo lo que va a hacer. Yo lo voy a subir a Classroom también para que lo puedan, si lo quieren enviar de esa forma como la evaluación pasada, mejor todavía sería. Recuerden también que deben ocupar su correo institucional, eso es importante.
que cada evaluación o cada guía que ustedes envíen tiene que hacer a través de su correo institucional, porque todos tienen correo institucional. No pueden decirme que nadie tiene correo institucional, porque a esta altura todos tienen que tener su correo institucional. También hay gente que tampoco está en Classroom y yo envié los links a cada profesor, ¿cierto? De cada uno del curso, de cada curso de ustedes. Y ustedes tienen que estar dentro de Classroom para poder dar las informaciones que yo doy antes de la clase, ¿cierto? Como ayer que di información de lo que iba a haber hoy día. Y también para que me entreguen también la evaluación a través de Classroom. Entonces, ¿alguna duda, consulta, chicos? Sí, pero por ejemplo, si lo haces, Bexa, si lo haces como un video con Zoom, tenés que salir tú. O sea, yo salgo. Ustedes me ven a mí. Yo estoy explicando, estoy diciendo. Esa es la idea, que ustedes salgan en el video. Quizás se apoyen en un PowerPoint, pero ustedes salgan en el video. Ya, sí, por eso, sí. Y los ejercicios, como también pueden enviarme algún archivo adjunto, ¿cierto? O un video adjunto donde solamente ustedes hagan haciendo el ejercicio. Me lo explican a través del video que ustedes van a hacer por Zoom y me envían donde ustedes también salgan solamente realizando el ejercicio. Pero ya lo habían explicado antes en la clase. También puede ser esa opción también, si no quieren integrarlo dentro del video. Van a hacer como un video aparte de los ejercicios y me lo envían esos videos aparte que hicieron. ¿Ok? ¿Alguna consulta, pregunta, duda, algo que tengan? Éramos como 15 y ahora hay 10. Y bajando y todavía ni termina la clase. Ya, entonces, eso, ¿cierto? ¿Ninguna pregunta? Nada. Ya, entonces voy a subir esto a Classroom, ¿cierto? Para que puedan enviar a través de Classroom los que estén en Classroom. Y tienen plazo hasta el viernes 20 hasta las 3 de la tarde. Sin nada más que agregar, me despido a todos y nos estamos viendo en una próxima clase, ¿ok? Chao, que estén bien, nos vemos. Chao, profe. Nos vemos a todos. Profe. Chao, profe. Nos vemos. Adiós.